En este vídeo vamos a realizar un análisis sobre los tres sectores productivos de la economía española: sector agrario, sector industrial y sector servicios, estudiando su aportación al PIB y su evolución. El sector primario o agropecuario está formado por las actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. Normalmente, los productos primarios son utilizados como materia prima en las producciones industriales. Las principales actividades del sector primario son la agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. Nos centraremos en la parte más representativa de este sector en España, la agricultura. En la actualidad, el sector terciario es el que más peso tiene en la economía, pero antiguamente no era así. En el cuadro se puede observar cómo han evolucionado las aportaciones al PIB y a la población activa del sector agrario. La pérdida de la importancia de la agricultura se hace notable desde 1950, cuando se inicia el periodo de la industrialización definitiva. Cabe recordar que en la década de los 30 más del 50% del PIB lo aportaban las actividades agrarias. Este desarrollo industrial se basó en el éxodo rural, que supuso una disminución de la población activa agraria en 2 millones de personas, lo cual redujo la mano de obra, provocando así un aumento de los salarios, una deducción de los beneficios de las empresas y una acentuación de los precios. Todas las actividades económicas que abarca dicho sector, exceptuando la pesca y la caza, tienen su fundamento en la explotación del suelo o de los recursos que éste origina de forma natural o por la acción del hombre. La agricultura se puede clasificar, según el método y objetivos utilizados, en la agricultura tradicional. Esta utiliza los sistemas típicos de un lugar, que han configurado la cultura del mismo en periodos más o menos prolongados. La agricultura industrial está basada sobre todo en sistemas intensivos y enfocada a producir grandes cantidades de alimentos en menos tiempo y espacio. La agricultura ecológica, biológica u orgánica. Se crean diversos sistemas de producción que cuidan las características ecológicas de los lugares y geobiológicas de los suelos, procurando respetar las estaciones y las distribuciones naturales de las especies vegetales, fomentando la fertilidad del suelo. En último lugar, en la agricultura natural se recogen los productos producidos sin la intervención humana y se consumen sin ningún tipo de elaboración. En estos gráficos del Censo Agrario de 2009 encontramos información sobre la tendencia del tamaño y la localización en las superficies cultivadas de este país. Como podemos observar, la Comunidad de Castilla y León es la que utiliza más superficie agrícola media por explotación dentro de España. En el segundo gráfico podemos observar cómo la mayoría de la explotación tiene un tamaño relativamente pequeño de menos de 5 hectáreas. En el diagrama de la izquierda podemos apreciar una fuerte segregación en el sector, tanto por edad, debido al éxodo rural y a la falta de interés que supone para las nuevas generaciones trabajar en el sector primario, como por género, que viene inculcada por la tradición histórica. Por último, en el gráfico de la derecha observamos el tamaño de las explotaciones agrarias con respecto al resto de la Unión Europea. La industria es la actividad económica encargada de transformar los productos extraídos de la naturaleza en material elaborado. En dicho proceso productivo se combinan los distintos factores de producción y se generan residuos. La productividad del trabajo es mayor en la industria que en la agricultura atrasada o en los servicios más tradicionales, y crece más rápidamente, pues es más susceptible de incorporar el progreso técnico, ahorrador de mano de obra. Delimitación y clasificación. Las actividades industriales tienen por objeto la transformación de los recursos naturales a través de sucesivas fases por medio de procedimientos físicos y químicos. El Sistema Europeo de Cuentas Integradas incluye dentro del sector industrial las denominadas manufactureras. Las manufactureras forman un conjunto amplio de actividades, diferentes en cuanto a las existencias de sus procesos productivos y la estructura de sus mercados. Se pueden clasificar desde el punto de vista de la oferta y la demanda. En cuanto a la demanda, pueden distinguirse entre demanda fuerte, media o débil. La inclusión de un tipo de actividad en uno de estos grupos se basa en la elasticidad renta de su demanda. Desde el punto de vista de la oferta, se puede distinguir entre bienes intensivos en trabajo e intensivos en capital. Sin embargo, no resulta difícil construir una clasificación mixta, ya que existen muchas coincidencias entre el grado de dinamismo del mercado y la necesidad de esfuerzo tecnológico. Este es, en efecto, mayor allí donde hay más posibilidades de crear nuevos productos. Así, esta clasificación distingue entre actividades de demanda y contenido tecnológico altos, como maquinaria de oficina u ordenadores, medios, química, caucho y plástico, y bajos,
metálicas básicas, productos de mineralismo no metálicos, etc. Evolución del sector. Desde 1985, la contribución de la industria al crecimiento económico español se ha reducido sensiblemente. Como denota su decreciente participación en el valor añadido bruto valorado a precios corrientes y en el empleo, la industria ya no desempeña el papel central en el desarrollo económico español que tuvo en la década de 1960, cuando se consolidó el proceso de industrialización en España. La mayor eficiencia de la industria con respecto a los restantes sectores de la actividad, que se manifiesta en un mayor avance de la productividad del trabajo y un menor aumento de los precios industriales, explica la reducción de su participación tanto en el valor añadido agregado como en el empleo. Durante los 2 últimos decenios ha tenido lugar un cambio en la estructura productiva de la industria y en la especialización interindustrial, ambos con reflejo en el comercio exterior. En el año de la incorporación española a la Unión Europea, las actividades tradicionales suponían un 2/3 del valor añadido generado, y en cambio las actividades avanzadas tenían una escasa presencia relativa, con un 6,4%. Transcurridas casi 2 décadas, las actividades tradicionales siguieron predominando dentro del tejido industrial. Las intermedias aumentaron progresivamente su presencia relativa en el conjunto del valor añadido, y las avanzadas incrementaron su participación en la producción total hasta mediados de la década de los 90, para reducirla con posterioridad casi hasta el nivel inicial. Esta disminución de la importancia relativa de las manufacturas avanzadas adquiere una particular intensidad con el nuevo siglo. Si hasta los últimos años del siglo XX la estructura interindustrial de España tendía a converger con la media europea, a partir de entonces parece haberse iniciado un proceso de divergencia que tiene su base en la mencionada disminución de la importancia relativa de las industrias avanzadas. El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba todas aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. Este incluye subsectores como comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los denominados servicios públicos, los preste el Estado o la iniciativa privada, sanidad, educación, atención a la dependencia, etc. Este sector dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores, el primario y el secundario. Aunque a este se le considera un sector de la producción, propiamente su papel principal se encuentra en los 2 pasos siguientes de la actividad económica, la distribución y el consumo. La diferencia tan acusada entre las actividades terciarias justifica el hecho de que no se disponga de una definición del sector servicios precisa. Por ello, existen diversas clasificaciones que agrupan a los servicios en función de algunas de sus características principales. Servicios de mercado y servicios no destinados a la venta, según sean suministrados por el mercado o los proporcione el sector público. Servicios intermedios y servicios finales, según se utilicen como consumos intermedios en los productos productivos o se destinen al consumo final. Servicios estancados y servicios progresivos. Los estancados se caracterizan por su dificultad para reducir sus necesidades de mano de obra por unidad de producto sin que se vea afectada la cantidad o calidad del producto. Los servicios progresivos son susceptibles a registrar avances significativos de productividad. Desde mediados de la pasada década de 1980, cabe resaltar los siguientes rasgos de la evolución del sector terciario. Se ha producido una expansión sustancial de la participación de los servicios en la producción nacional valorada a precios corrientes, pasando del 59 al 67% entre 1985 y 2008. En términos reales, sin embargo, la participación relativa de los servicios en la producción agregada ha aumentado en una cantidad mucho menor, pasando del 66 al 70% en ese mismo periodo. En la segunda mitad de la década de los 80 llegó incluso a descender. A principios de los 90 volvió a incrementar, en particular en 2008. Esto se debe a que el sector terciario suele mantener o reducir su participación en la producción real en las etapas de expansión económica, a la vez que la aumenta en las fases de crisis.